Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hechos 2, 46, 47. Nuestro cuidado pastoral se enfoca en forjar creyentes en constante crecimiento espiritual, que conformen familias fortalecidas por su íntima relación con Dios, mientras evangelizan a los aún no alcanzados por Cristo y reciben con amor a aquellos hermanos que regresan a los pies del Señor. Comparte el Evangelio en fraternal compañerismo, orando por las necesidades, compartiendo la palabra. A cada uno de mis hermanos en esta hermosa noche. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por esta hermosa oportunidad que Dios nos brinda de una vez más poder estar en la casa de Dios para adorar, bendecir su nombre. Amén. Para hablar de la grandeza, de las maravillas que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos son salvos? ¿Cuántos son salvos? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Muchas veces cuando nos hacen esa pregunta, pues nos dudamos muchas veces. Amén. No estamos muy seguros. Amén. De lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Del milagro, de la bondad que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. Amén. Vamos a buscar, mis amados hermanos, en Efesios capítulo número 2. Gloria a Dios. Vamos a estar hablando, amén, acerca de lo que es el regalo más grande que Dios ha hecho a la humanidad entera, que es la salvación. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Amén. Vamos a esperar que todos lo encuentren. Gloria a Dios. No les digo que me digan amén cuando todos lo tengan, porque usted me va a decir amén, pero alguno que está ahí tal vez no lo ha encontrado. Amén. Así es de que, gloria a Dios. Efesios 2, 8, 9. Gloria al Señor. Lo leemos como está escrito. Amén. Vamos a esperar que todos lo tengan. Gloria a Dios. Amén. Saludamos a los que están también por medio de las redes sociales. Amén. Y por la página de la iglesia. Reciban bendiciones. Amén. Gloria a Dios, de acá, desde la 2175 Union Boulevard. Iglesia Misionera Fuente de Vida. Amén. Reciban saludos hasta ahí, hasta donde nos estén escuchando por medio de la radio en Honduras. Amén. La 97.3, amén, que nos están escuchando aquí en el área también de Brecu, de Bechor. Amén, lo leemos. Efesios 2:8, está escrito, orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Puede tomar su asiento. Gloria al Señor. En esta epístola que el apóstol Pablo escribe a los de la iglesia en Éfeso, amén, hace varias señalaciones en esta carta, gloria a Dios, y él habla acerca de que Cristo fue puesto por nuestro Dios en lugares altos, en lugares celestiales. Amén. Y nos adoptó a nosotros como hijos suyos. Gloria a Dios. Para que nosotros pues también seamos partícipes de esa bendición que Él ha dado a su Hijo Jesucristo. Amén. Así es de que cuando nos preguntan, ¿verdad?, si somos salvos, muchas veces algunos podemos decir, sí soy salvo. Nosotros podemos decir, bueno, estamos intentando. Nosotros podemos decir, eso es lo que estamos tratando, o pueden venir muchas respuestas a esa pregunta. Amén. Pero la palabra del Señor en el versículo que acabamos de leer dice que por gracia nosotros somos salvos.
cuando leemos este versículo, entra una pregunta, y es que si la salvación se pierde. Amén. La salvación no se pierde. La salvación está ahí para todo aquel que quiera echar manos a esa salvación tan grande. Para todo aquel que desee en su corazón voluntariamente negarse a sí mismo, tomar la cruz de Jesucristo y seguirle a Él. Y el apóstol Pablo dice, pues ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes hacía en la carne, Él dice que ya no lo hace más, sino que lo que ahora Él hace, lo hace siempre bajo la voluntad de nuestro Dios. Amén, bajo la voluntad, bajo la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y dice que el Espíritu de Dios, o que Dios nos ha sellado a cada uno de nosotros con el Espíritu Santo de la promesa. Del momento que nosotros aceptamos a Jesucristo, nosotros somos sellados. Y ese sello es el Espíritu Santo. Amén. Ese sello es lo que nosotros nos garantiza para que cuando Cristo venga a recoger la iglesia, el que tenga ese sello, el que tenga el Espíritu Santo, sea arrebatado hacia el cielo. Entonces ese sello, ese Espíritu Santo, son las arras de nuestra herencia hasta la redención. Amén. Y somos nosotros adquiridos, somos nosotros comprados a precio de sangre. Amén. Para alabar a nuestro Dios. Dice que somos para alabanza de su gloria. Amén. Entonces, la pregunta ahí sería, ¿por qué nosotros hemos sido salvos? Pues sabemos de que, dice la Escritura, de que todos nos descarriamos como ovejas, que todos nos apartamos, que todos nos alejamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios, no teníamos oportunidad, no había esperanza para nosotros, estábamos completamente separados de Dios, por cuanto habíamos pecado. Y así como por un hombre entró el pecado a la humanidad entera, por un solo hombre también se ha manifestado la gracia de nuestro Dios sobre cada uno de nosotros. Y en el capítulo 14 de Salmos dice que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Oiga bien cómo los mira Dios, o cómo mira al ser humano apartado, alejado de Dios. Que hay engaño en su corazón, hay mentira en su corazón, hay maldad en su corazón. Por cuanto estábamos separados, destituidos de la gloria de nuestro Dios. Entonces el apóstol Pablo dice que por gracia es un favor, gracia es un regalo que nosotros no merecíamos. No lo merecíamos porque no teníamos, no había méritos en nosotros para merecer esa salvación. En nosotros no había ninguna obra buena, o que hubieran más obras buenas y ninguna mala para que nosotros mereciéramos ese regalo que nosotros no merecíamos. No sé si a usted alguna vez le han regalado algo, le han dado algo que usted no se merecía, y usted dice, pero yo no me merezco este regalo, yo no me merezco esto que me han regalado. Entonces Dios, en su infinita bondad y su infinita misericordia, nos otorgó ese regalo, nos dio ese regalo que no merecíamos. Amén. No merecíamos ese regalo tan grande que es la salvación, la gracia de Dios, el don que es la gracia de la salvación. Amén. Y dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos muertos en delitos y en pecados.
Y cuando estábamos muertos, estábamos totalmente separados de la gloria de Dios. No había esperanza. El ser humano se había corrompido, se había apartado de Dios, se había alejado de la misericordia de Dios y se había ido en las corrientes de este mundo. Vivía conforme a la corriente de este mundo. Entonces, alejado de Dios, nada podemos hacer. Pero venía uno que venía preparando el camino. Venía uno que venía abriendo el camino, preparando la calzada de uno que había de venir. Amén, de cual Moisés había escrito allá en el capítulo 3, versículo 15 en Génesis, que Dios había puesto enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y le dice, esta te herirá o te aplastará en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Ese era Jesucristo que iba a venir para redimirnos de todos los pecados que habíamos cometido. Amén, para perdonarnos de toda nuestra maldad. Amén, y ese era Juan el Bautista que venía preparando, venía anunciando las buenas nuevas, venía anunciando y decía él, ciertamente yo bautizo en agua, pero tras mí viene uno, cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Ese que viene tras mí, dice que lo bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Alabado sea el nombre de Dios. Y cuando lo vio venir, dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Él venía anunciando, él venía preparando, él venía hablando de aquella gente que venía delante de él para que lo bautizara. Dice que venía un grupo de religiosos a querer que Juan el Bautista lo bautizara. Y cuando lo vio venir, les dijo, generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Porque Juan había visto en aquella maldad, había visto en aquella generación, aquella gente que pretendía guardar la ley, que pretendía guardar todos los mandamientos, las tradiciones que se habían escrito en la palabra de Dios. Amén, los mandamientos de hombres, las leyes que estaban escritas por Moisés. Pero cuando dice que por gracia somos salvos, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Ellos hacían muchas obras, ellos hacían, así cumplían la ley, pero no había un arrepentimiento. Y para ser hijo de Dios, no solo basta con reconocerlo como Salvador. Aunque ya en Romanos 9 y 10 dice que es necesario que nosotros creamos en nuestro corazón, confesemos en nuestra boca que Jesucristo es el Señor, que Dios lo levantó entre los muertos y que ahora está sentado a la diestra de Dios el Padre. Amén. Entonces, cuando nosotros aceptamos, reconocemos y hacemos esta oración, lo creemos en nuestro corazón, que Jesús es nuestro Señor, que Jesús es nuestro Salvador, dice que somos salvos. Pero necesitamos un arrepentimiento. Necesitamos que nosotros que el Espíritu de Dios traiga a nosotros ese arrepentimiento. Que si hacíamos algo en el pasado, ya no lo vamos a hacer. Que nos arrepintamos, pero que nos convirtamos. Amén. Ya no basta solamente en confesar que Jesús es el Señor. Porque dice aún que allá afuera usted ve mucha gente que dice yo creo en Dios. Y todos creen en Dios. Hasta aún el más ateo. Cuando se ve en apuros, dice Dios mío, líbrame. Cuando se encuentra en algún problema, en un momento difícil, claman a Dios. Hasta los más incrédulos. Amén. Creen que hay un Dios. Y dice la palabra de Dios que aún el mismo diablo cree que hay Dios. Los demonios creen y tiemblan. Amén. Creen y tiemblan. Entonces, por la gracia de Dios, el favor de Dios, el don de Dios, la salvación, ¿por medio de quién fue? Fue por medio de la fe en Jesucristo. No es por obras,
ya que las obras no salvan a nadie. Porque hay muchas religiones, hay muchas sectas que se han levantado que creen que por hacer obras se van a salvar. Que creen que por hacer muchas obras ya tienen comprada la salvación. Y si así fuera, mucha gente, muchos millonarios que tienen organizaciones, tienen fundaciones para ayudar a la gente, para ayudar a los más pobres, a los necesitados, para darles medicina, para darles alimento, para darles ropa, cualquier cosa, cuidados médicos. Ellos colaboran con las organizaciones, con las fundaciones, y han donado millones de dólares. Ellos tendrían comprada la salvación si fuera por obras. Pero allá el Señor Jesucristo en Juan 5:45 le dice: no penséis que yo voy a acusar delante de mi Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque aquellas personas creían y ponían la confianza, tenían la esperanza que en cumplir toda la ley ellos eran salvos. Pero dice la palabra de Dios que la ley fue puesta hasta que viniera el Redentor, hasta que viniera el Salvador de nuestra vida, hasta que se apareciera aquel que Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por esa razón fue puesta la ley, para que todo aquel que la cumpliera, amén, se diera cuenta de que si pecaba, quebrantaba toda la ley. Un mandamiento que no cumpliera, que cumpliera los 9 y quebrantara uno, quebrantaba toda la ley. Y esos eran los mandamientos que estaban escritos en las tablas que Dios le dio a Moisés. Pero había muchos mandamientos más. Había muchos mandamientos, ¿cómo se le llama? Que se habían agregado más, que Moisés había dado más leyes. Amén. Pero esta gente que guardaba la ley, que se cuidaban de no comer muchos alimentos que están escritos en la ley de Dios, amén, que estos se cuidaban de no quebrantar esos mandamientos. Y vemos allá cuando los discípulos del Señor Jesucristo dice que comían y no se lavaban las manos. Y ellos le preguntaron: pero ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Y ellos les dijeron: ellos están quebrantando los mandamientos, las tradiciones de nuestros ancianos. Y así como estos, hay muchos ahora que se guardan el sábado, que no comen muchos alimentos que están allá en el Antiguo Testamento. Al principio están como inmundos, animales inmundos. Y entonces Jesús les dice: ustedes cuidan en guardar mandamientos, pero se han olvidado de guardar la ley de Dios. Ellos estaban cuidando de no quebrantar ninguno de los mandamientos, de los dogmas que se habían puesto por las tradiciones, por los ancianos, como era el comer sin lavarse las manos. Y el Señor les dice: no es lo que entra por la boca del hombre lo que contamina al hombre. O sea que usted puede comer sin lavarse las manos. Si se enferma, no se preocupe, el Señor lo va a sanar. Y si se muere y está bien con Dios, se va con el Señor. Y usted no está contaminado. Eso es lo que el Señor estaba diciendo en ese momento. Que no es lo que entra lo que contamina al hombre. Porque lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Pues lo que entra por la boca es desechado. Se va por la letrina, se va en el toile. Entonces eso es desechado. Pero aquellos hombres se guardaban de no quebrantar estos mandamientos. Y se habían olvidado de uno de los grandes mandamientos. Era la misericordia. De hacer misericordia.
de amar a su prójimo. Porque hay muchas personas, muchos creyentes, amén, que guardan las tradiciones, guardan las leyes, amén. Y entonces ellos pretenden que con guardar estos mandamientos, no importa cómo anden, no importa que sigan practicando lo que hacían antes. Hay una secta que se llama Salvos, Siempre Salvos. Ellos creen que la salvación nunca se pierde. Y es cierto, tienen razón, la salvación no se pierde, que se pierde uno. Entonces ellos creen que una vez que ellos han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, ellos ya no tienen más, ya no pierden la salvación. Ellos están salvos. Eso es lo que ellos piensan, es lo que ellos creen, lo que les han enseñado. Que cuando ellos confiesan a Jesucristo, la salvación está ahí, ellos pueden seguir pecando. Ellos pueden seguir cometiendo los mismos pecados de antes. Ellos pueden seguir robando, pueden seguir mintiendo, pueden seguir fornicando, pueden seguir adulterando. Y la salvación no se pierde. Así piensan ellos. Se pueden seguir emborrachando, se pueden hacer cualquier cosa. Eso es lo que ellos piensan. Y dice, salvos, siempre salvos. Pero la palabra del Señor a nosotros nos dice otra cosa. Dice que nos guardemos irreprensibles. Que guardemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Que lo guardemos irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Hasta que Él venga. Que nos guardemos sin mancha. Entonces cuando nosotros ponemos la fe en Jesucristo, del que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, nos hace salvos. O sea, Dios nos salva cuando nosotros confesamos a Jesucristo, cuando nosotros confesamos que Él murió por nosotros, que Él derramó su sangre por nosotros. Dice, por gracia sois salvos, por un regalo de Dios, algo que nosotros no merecíamos, algo que no estaba a nuestro alcance, que si nosotros hubiésemos tenido que comprar la salvación, no la pudiéramos pagar, ni aún el más millonario de esta tierra, con todo el dinero, con todas las riquezas, con todos los bienes, con todo el oro que pueda tener, no pudiera comprar la salvación, porque la salvación no vale precio. No hay precio, no hay oro, no hay plata, no hay nada que pueda comprar la salvación. Solamente creyendo en nuestro Señor Jesucristo, solamente confesando que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Solo creyendo en Él. Entonces, el guardar las tradiciones, el cumplir los mandamientos, nos salvan. Era para que nosotros, o para que cada uno de nosotros diéramos cuenta en qué momento estábamos fallando, en qué momento habíamos pecado delante de Dios. Pues el mandamiento dice que el Señor Jesucristo resume los 10 mandamientos en 2. Y es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Las obras son buenas. Las obras son buenas. No voy a pensar usted que estoy diciendo que no es necesario hacer obras, que no es necesario hacer obras de caridad. Las obras son buenas, pero no nos salvan. Y hay muchos que tienen una gran fe, pero no tienen obras. Y otros tienen muchas obras, pero no tienen fe. Amén. Y dice la palabra del Señor que si ves pasar necesidad a uno de tus hermanos y cierras la mano contra él,
Si cerramos la mano contra nuestro prójimo, contra nuestro hermano, prójimo es aquel que está próximo a usted, aquel que está cercano a usted, aquel, no importa quién sea, puede ser la persona que usted que ama tanto, como puede ser alguien desconocido completamente para usted. Cualquiera que esté necesitado. Vemos la parábola de aquel hombre que había sido golpeado. Le habían robado, lo habían golpeado, le habían entrado a golpes y lo habían dejado casi muerto. Dice que pasó un sacerdote y solo lo miró de lejos y siguió su camino. Pasó un levita y también dice que solo lo miró y siguió de lejos. Pero dice que pasaba un samaritano. Dice que se compadeció de él, tuvo misericordia de él. Vea que la misericordia no la podemos dejar de lado. Muchos pensamos que tenemos que ser drásticos, que tenemos que ser duros, porque así nos manda la palabra. No podemos dejar de hacer obras sin olvidarnos de las misericordias. No podemos dejar de tener fe sin olvidarnos del amor. Pues por amor Dios nos envió a su Hijo para que nosotros seamos salvos. Y dice que así como Moisés alzó la serpiente en el desierto, así era necesario que Jesucristo fuera alzado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque dice la palabra del Señor en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque nosotros estábamos separados. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les llamó o les dio el derecho de ser hijos de Dios. Esos somos usted y yo. Él no vino por nosotros, Él vino por la nación de Israel, por la nación que Dios había sacado de la esclavitud de Egipto. A ellos les fue enviada la promesa, para ellos era, pero ellos no la recibieron. Allá en Mateo 22 dice que el Señor dice que hizo una fiesta, preparó una fiesta de bodas y convidó a todos los que él quería. Pero dice que los convidados no aceptaron a ir a la fiesta. Dice que los convidados no aceptaron ir. Y por cuanto no aceptaron ir, dice que entonces envió a los que servían. Envió por los caminos. Los mandó a que fueran y convidaran a todos aquellos que encontraban por el camino. A los cojos, a los mancos, a los ciegos, a los paralíticos. Amén. Y entre ellos íbamos cada uno de nosotros. Ahí íbamos nosotros. Porque los que habían sido convidados a las bodas, dice, ya mis toros, mis animales engordados ya están listos, están preparados para que disfruten del banquete. Pero no quisieron, no lo aceptaron, no lo recibieron, no quisieron entrar a la fiesta. Y aquellos que estaban olvidados, aquellos que estaban separados, aquellos que estaban marginados por la sociedad, aquellos que no los quería nadie, aquellos que no daban, pero ni un 5 por cada uno. A esos extendió la misericordia de Dios. A eso fue que extendió su mano. Yo me imagino literalmente al Señor Jesucristo agarrándonos a cada uno de nosotros cuando andábamos muertos, cuando andábamos perdidos, sin esperanza. Estábamos al borde de la muerte, estábamos al borde del abismo, y el Señor extendió su mano y nos agarró, quizás, me imagino yo que quizás donde fuera. Amén, y nos trajo a nosotros, a cada uno de nosotros. Una gracia de Dios, un don inmerecido. Nos agarró, nos extendió su mano, nos sacó de lodo cenagoso y puso nuestros pies sobre peña. Amén, y enderezó nuestros pasos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y dice que a esa fiesta había entrado uno que no estaba vestido de ropas. Se había metido uno, se había colado uno ahí, que no iba vestido de ropas, conforme a la ocasión, conforme a las bodas. Y el Señor dice que le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas?
Imagínense que el Señor nos diga así en aquel día. Sí, el Señor nos ayude, hermano. Porque esto no es del que corre, Gloria a Dios. ni del que quiere, Gloria a Dios, gloria a sino del Dios. que Dios tiene misericordia. Imagínense que en aquel día nosotros nos presentemos delante de Dios y le digamos, Señor, pero si en tu nombre hicimos cuantos milagros, en tu nombre echábamos fuera a los demonios, en tu nombre poníamos las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanaban, hacíamos milagros, hacíamos prodigios, y el Señor nos diga, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Señor, nos Y guarde. dice que en aquel momento que los que servían agarraron a aquel hombre y dice que lo lanzaron a las tinieblas de afuera. Y entonces allí dice que será el lloro y el crujir de dientes. Estando delante de la presencia de nuestro Dios Sí, y no poder entrar. Señor, nos ayude. Como Moisés, que solamente de lejos vio la tierra prometida. Que solo se le iba a conceder mirarla, observarla, pero no se le había sido concedida entrar a ella. Amén. Gloria a Dios. Y muchos, lamentablemente, no van a poder entrar. Y quizás por cosas aparentemente pequeñas, aparentemente mínimas. Pero esa poca cosa para nosotros, para Dios es grande. Para Dios no hay mentira pequeña, no hay mentira blanca, como escuchábamos el jueves. Y escuchaba un testimonio de un hermano que le decía, dice, la hermana le decía a los niños que no podemos mentir, que no se debe mentir, que Dios aborrece la mentira. Y después de ella apareció otro hermano y le dijo, sí podemos mentir, una mentirita blanca la puedes decir. Una mentira blanca, no importa del color que la pinte. Para Dios mentira es mentira. La puede pintar verde, la puede pintar amarillo, negra, blanca, azul, morada, de cualquier color que sea. Para Dios mentira es mentira. Y eso nos puede dar fuera. Aparentemente puede ser blanca para nosotros. Pero para Dios no ve los colores del pecado. En Él no hay engaño. Dios es veraz. Dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, por medio de Jesucristo es que nosotros recibimos la salvación. Por medio de Jesucristo, de la fe en Jesucristo, es que nosotros obtenemos el don inmerecido. Obtenemos el regalo de Dios, que es la salvación. Y no es por obras. Porque muchas veces, cuando hacemos algo, hay algo en nosotros. Y hay otra versión que dice, no es por obras para que nadie se jacte. Así dice otra versión. En esta versión que nosotros tenemos, que es Reina Valera 1960, dice, no es por obra para que nadie se gloríe, para que nadie se envanezca, para que nadie reciba gloria. Y Jesucristo mismo dijo, allá en Juan capítulo 5, versículos 25, dice, de cierto digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyen vivirán, porque el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto el Hijo del Hombre, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo hacer nada yo por sí mismo, por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios.
Y dice el 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Esto lo dijo el Señor Jesucristo, capítulo 5 de Juan, versículo 31. Si yo doy testimonio de mí mismo acerca de mí, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Y vosotros enviasteis a Juan y él dio testimonio de la verdad. Y esa verdad es Cristo Jesús. Él dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que beba de mí y el que cree en mí, no morirá jamás. Amén. Entonces, no es por medio de lo que nosotros hagamos. Y recuerde siempre que no es que sea malo hacer obras. En una ocasión, había algunos que andaban ahí siempre, ¿verdad? Tratando de ver en qué encontraban a Jesucristo para acusarle. ¿En qué le encontraban que fallara? ¿Verdad? Y aquellos eran los religiosos, los saduceos, los fariseos, que siempre andaban allí, viendo a ver en qué se equivocaba, viendo a ver en qué él fallaba. Pero dice que él vino y no cometió pecado. Fue probado en todo. En todo fue probado. Dice que fue probado en todo, es todo. No deja nada afuera. Todo es todo. Dice que fue probado en todo. Y no se halló maldad en su corazón, no se halló engaño, no se halló mentira, no se halló pecado en sí. Por eso es que tenía que venir uno que fuera sin mancha, fuera perfecto. Porque si el cordero que se ofrecía, cuando Moisés tenía que ofrecer el sacrificio, los sacerdotes ofrecían el sacrificio, si había un pequeño defecto en aquel cordero, no calificaba. Y cuando estaban ofreciendo sacrificio, cuando era tiempo, ¿verdad?, de ofrecer el sacrificio, y estaban en el templo de Jerusalén, estaban en el templo, y dice que el Señor llegó una vez, y dice que sacó a todos los que estaban en aquel lugar, a los que vendían palomas, a los que vendían carneros, a los que vendían ovejas, a los cambistas. Dice que hizo un látigo y le dijo, mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la habéis convertido en cueva de ladrones. Y la razón era porque aquellos que estaban vendiendo tenían un negociazo en aquel lugar. Cuando aquel pobre venía a ofrecer sacrificio y había cuidado aquel corderito, había cuidado aquella ovejita, la había visto nacer, la había crecido y ya estaba lista para ser sacrificada, para ofrecerle el sacrificio. Aquel hombre dice que se tiraba el corderito, le agarraba de las manos y de las patas y iba caminando con el corderito, con la ovejita, a ofrecer el sacrificio. Y cuando llegaba allá y presentaba el sacrificio, presentaba el animalito, los que estaban en el templo les decían, déjame ver si califica. Y dice que decían a examinarla, los que estaban en aquel lugar, en el templo, y le decían, esta ovejita o este corderito o esta cabrita no califica, tiene un defecto. La que tengo aquí es la que califica. Y se la vendían. Y la otra la ponían aparte. Venía
otro y le hacían lo mismo. Decían, esta no sirve. La que tengo aquí es la que califica. Y tenían un tremendo negocio. Y la habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Y el Señor se enojó tanto. Y es una de las ocasiones donde nosotros vemos al Señor Jesucristo arremetiendo contra todos aquellos que estaban allí. Dice que volcó las mesas de los cambistas, volcó las jaulas donde tenían cautivos a los pajaritos, abrió las cercas donde tenían enjaulados los animalitos y los sacó de ahí. Gloria a Dios, aleluya. Y vemos cómo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice que Él es manso y humilde. Y dice que como cordero fue llevado al matadero. Y delante de sus trasquiladores enmudeció. No abrió su boca. No se encontró engaño en su corazón. No se encontró mentira en su boca. Nunca hizo maldad. Por eso que el salmista en el capítulo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y no así los malos, que son como el tamo que levanta el viento. Por tanto no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos, ni los malos en el día del juicio. Ese era el Señor Jesucristo, el que venía, un cordero perfecto, sin manchas, que no hubiese pecado. El único que estuvo en esta tierra fue hombre 100% y Dios 100%. No dejó de ser hombre, no dejó de ser Dios. Por eso es que mucho tiempo después, siglos después, generaciones después, muchos habían transgiversado esa verdad. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y muchos no creían que Jesucristo había venido como hombre. Muchos creían que Jesucristo era solamente un espíritu. Un espíritu que se había personificado, había tomado forma de hombre. Entonces, por eso, más adelante, vemos una escritura que dice, probad los espíritus. Si un profeta dice que Jesucristo no vino en carne, el Espíritu de Dios no está en él. Oiga bien lo que dice, probad los espíritus. Porque se les había enseñado que Jesucristo solamente había venido en espíritu nada más, y no en cuerpo, como ser humano. Y la palabra de Dios nos dice que Él era hombre. Por eso Juan escribe en la primera epístola de Juan, probad los espíritus, dice el 4, amados, no os creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis visto, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, Juan se ve en la necesidad de escribir esta carta, porque se había transgiversado la palabra de Dios. Muchos decían que no había venido en carne. Y él les aclara y les dice, todo aquel que confiese que Jesucristo no ha venido en carne, no es de Dios.
Pero el que confiesa que Jesucristo vino en carne, ese es de Dios. Aleluya. Y muchos Gloria a Dios. no creen Gloria al Señor. que cómo pudo ser posible que Jesucristo haya muerto y con el derramamiento de su sangre haya perdonado el pecado de la humanidad entera. A muchos no les cabe en la cabeza cómo puede ser posible que el simple hecho, dicen ellos, de que Jesucristo murió y derramó su sangre, y la sangre de Jesucristo nos perdonó y nos limpia de todo pecado. Pero al principio les decía que así como por un hombre había entrado el pecado, y todos de ese mismo hombre heredamos el pecado hasta el día de hoy, y el que nace en pecado. Todo ser humano que nace en pecado, porque el pecado está en los genes del ser humano. Entonces Jesucristo por eso no fue engendrado de voluntad de hombre ni voluntad de varón, sino de Dios, por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Dice que fue depositado en el vientre de María. Entonces por eso es que en él no se encuentra el gen del pecado, no se encuentran los genes del pecado. En Jesucristo no había pecado. Él era puro, sin mancha, sin contaminación, porque el que da la genética es el hombre. Entonces si Jesucristo hubiese nacido de voluntad de varón y de voluntad de hombre, hubiese heredado el pecado. Pero por cuanto fue por el Espíritu Santo, no se encontró pecado en él. Y por eso es que muchos ¿verdad? Hemos escuchado, o no sé si usted ha escuchado, que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, la sangre que Él derramó, la sangre, dice que Él derramó su sangre. Y dice que Él mencionó unas palabras mientras estaba siendo crucificado. Él le dijo al Padre: Padre, ¿por qué me has desamparado? Él estaba sufriendo la agonía más grande que pudo haber resistido. Él sentía que el Padre lo había abandonado, que el Padre lo había dejado. Y él le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado solo? Quizás ningún ser humano podemos resistir tal dolor como la que resistió el Señor Jesucristo. Y dice que pidió agua, y en lugar de agua le dieron vinagre, para que el dolor que él sentía se le calmara un poco. Se le dio vinagre en una esponja para que él sintiera alivio, y el dolor, la agonía que él sentía en ese momento, se le calmara un poco. Y mientras él veía allá en la cruz, clavado, veía como aquellos hombres estaban con sus ropas, con su túnica, estaban echando la suerte. Y él observaba, él los veía cada uno de nosotros. Y el amor que él tenía por cada uno de nosotros fue el que lo mantuvo en la cruz. Fue el que lo sostuvo. Ese amor tan grande que no se compara ni aún con el amor de una madre. El amor de la madre dice que se compara con el amor de Dios, que Dios tiene por cada uno de nosotros. Porque la madre, a pesar de que su hijo sea malo, a pesar de que su hijo la haya ofendido, a pesar de que su hijo le haya pagado mal, la madre siempre lo perdona. Pero el amor de Dios es más grande todavía. Y el amor que él sentía por cada uno, por la humanidad entera, lo mantuvo en aquella cruz. Amén. Y dice que él decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
El perdón, mis amados hermanos, es importantísimo en cada uno de nosotros. Por la falta de perdón en nuestro corazón, nos podemos quedar afuera. Si nosotros no perdonamos, allá por eso la oración moderna en el capítulo número 6 de Mateo, vemos como el Señor Jesucristo le dice, perdónanos, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así como nosotros perdonamos, así tú también perdónanos a nosotros. Y nosotros a diario tenemos que estarle pidiendo perdón a Dios, a diario tenemos que estarle pidiendo perdón a Dios. Por eso Pedro le preguntaba cuántas veces es necesario perdonar. ¿Aún 7? Porque la costumbre era que 7 veces era suficiente para perdonar a una persona. Y algunos todavía creen así. Entonces ellos en su costumbre creían en que 7 veces, porque el 7 es el número de la perfección de Dios, el número de la plenitud de Dios, y creían que 7 era suficiente o más que suficiente para perdonar a una persona. Y Pedro le dice, se pasaba aún de bueno todavía, le dice hasta 7 veces. El Señor le dice, no te digo aún hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y 7 por 7 son 490. Pero si usted pone 7, 7, 7, 7, 7, 7, hasta contar 70, cuente ese número. Si usted pone 4 7 o 5 7, vamos a suponer, son 77.777. Y si ponen solamente 2 7 son 77. Y 3 son 777. Ahora ponga 77. ¿Qué cifra es esa? No tiene fin esa cifra. No se puede contabilizar. Entonces, aún te digo que son 70 veces 7, o sea que no hay límite para perdonar a una persona. O dígame usted cuántas veces le ha pedido perdón a Dios. Entonces Dios, en su infinita misericordia, nos ha perdonado toditas las maldades que nosotros hemos hecho. Todo lo malo que nosotros hemos cometido, y venimos y le pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona. Entonces Él le dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y dice que cuando Él expiró, cuando Él culminó la obra, dijo, consumado es. Y suspiró y entregó su espíritu. Y dice que toda la sangre que Él había derramado, dice que había una grieta en aquel lugar. Y esa sangre se filtró por aquella piedra donde estaba siendo crucificado. Y se cree que abajo de esas rocas había sido escondida el arca del pacto. Y dice que sobre el arca del pacto, donde estaba el testimonio de Dios, que es la ley, donde estaba la vara de Aarón que floreció, y donde estaba el maná que cayó en el desierto, con el que Dios alimentaba, que representa la palabra de nuestro Dios, ahí se encontró sangre siglos después. Y esa sangre que se encontró todavía estaba viva. Esa sangre todavía tenía vida. Todavía no se había secado. Y los genes que ahí se encontraron no eran genes humanos. Por eso es que en él no había pecado. En él estaba la genética de Dios. En él había santidad. En él había pureza. Por eso es que era necesario que él muriera. Por eso es que era necesario que uno, sin contaminación, sin pecado, muriera por el pecado de cada uno de nosotros. Nosotros debíamos estar en ese lugar, pero Él voluntariamente, sin que nadie lo obligara, sin que nadie le pusiera una espada y lo obligara, Él voluntariamente se ofreció. Dejó todo, se despojó de su gloria en el cielo, se despojó de todo lo que Él tenía y se humanó. Se hizo, dice que se hizo maldición, porque dice, está escrito que maldito aquel que muera crucificado o clavado en un madero, pues era la muerte más cruel, la muerte más abominable que podía haber.
Entonces Él tomó el lugar de cada uno de nosotros, se hizo maldición, o sea, se hizo pecador, no que haya pecado, sino que se hizo pecador para que nosotros podamos obtener la salvación, para que nosotros obtengamos el don de Dios que no lo merecíamos. Amén. Entonces es por la bondad, por la misericordia de Dios que nosotros tenemos la salvación, tenemos la oportunidad. Y muchas veces nosotros la desaprovechamos. Y nosotros le preguntamos al amigo que si quiere aceptar, que si quiere recibir a Cristo. Y solo mueve su cabeza y dice, no lo quiero aceptar. Voy a seguir viniendo. Y eso creo que los pasó a casi todos los que estamos aquí. Creo que eso a todos. O usted ya nació en el Evangelio y nunca tuvo que reconciliarse con el Señor. Yo creo que no, ¿verdad? Entonces eso nos pasó a cada uno de nosotros. Entonces allí donde nosotros tenemos que hacer misericordia. Tenemos que nosotros tener misericordia de aquel que está necesitado. De aquel que necesita también la salvación. Que necesita el perdón de Dios, que necesita el amor de Dios. ¿Y con qué fin Dios nos salvó? ¿Cuál era el fin? ¿Cuál era el propósito de que Dios nos haya dado la salvación? Amén. ¿Cuál fue el propósito? Que nosotros hayamos obtenido esa salvación que no merecíamos. Amén. Para salvarnos de una condenación. Pero antes de eso, para que así como Él nos amó a nosotros, también nosotros nos amemos los unos a los otros. Para que nosotros, como dice en un versículo, Padre, yo oro por ellos, para que así como tú y yo somos uno, ellos también sean unos. Y vean que Jesucristo ya oró por cada uno de nosotros. Él ya oró por todos nosotros. Oro por esto, dijo en una ocasión, y por los que han de venir después de esto. Oro por los que están aquí conmigo, pero también por aquellos que van a creer allá como en el 2020, allá como en el 2015, como en el 2016. Hermanos, si el Señor hubiese venido en el 2000, muchos de nosotros no hubiésemos alcanzado la salvación. Si Él hubiese venido allá cuando Pablo dijo, yo lo espero, y decía él, nosotros los que estamos vivos seremos arrebatados. Él lo esperaba con vida. Si Él hubiese venido en aquel tiempo, nosotros, pues bueno, obviamente no hubiéramos nacido todavía, pero si Él hubiese venido cuando nosotros andábamos perdidos, nos quedamos. Y lamentablemente hay muchas iglesias alrededor del mundo que no están haciendo la voluntad de Dios. Porque para entrar al reino de los cielos es hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. Es hacer la voluntad de nuestro Dios. Aleluya. Amén. Y yo me gozaba el miércoles cuando los reuníamos allá en la iglesia donde el pastor Vidal Argueta. Yo veía a aquellos 3 pastores, a los 3 ministerios, y decía, así se debería de unir toda la iglesia, todas las iglesias. Todas las iglesias nos deberíamos de unir, hacer un solo ejército, hacer un solo grupo. Pero imagínense que hay concilios, hay organizaciones, hay iglesias peleándose unos contra otros, tirándose unos contra otros, y aún entre las mismas iglesias, aún entre el mismo grupo dentro de la misma iglesia, tirándose unos contra otros. Y un hermano
nos contaba un sueño que él había tenido, y él veía a unos lobos mordiéndose, comiéndose unos contra otros. Y dice que escuchó una palabra que le dijo: así está mi pueblo. Así como estos animales se están comiendo, así está mi pueblo, mordiéndose, comiéndose unos contra otros. Y Dios nos ha dado esa salvación para que nosotros nos sanemos unos a otros. Y dice la palabra de Dios: mirad que si os mordéis, no os consumáis. ¿Por qué? Porque hay muchos que se muerden. Mirad que si no os mordéis, que si os mordéis, que no os consumáis. Hay muchos mordiéndose, hay muchos comiéndose dentro del pueblo de Dios. Y tome en cuenta de que la salvación ha sido gratis, que la salvación ha sido regalada. Y ya si la hubiésemos comprado nosotros, ya si nosotros hubiésemos pagado un precio, hermano, no tuviéramos misericordia por nadie. El que quisiera venir subiendo, tiráramos una patada por allá, lo aventáramos. Porque nos ha costado precio. Porque hemos pagado caro la salvación, pero la salvación fue gratis, fue gratuita. Es un don, es un regalo de Dios, es algo que Dios gratuitamente nos dio, esa salvación, porque estábamos perdidos, estábamos muertos. Dice el profeta que éramos una llaga podrida desde la cabeza hasta la planta de nuestros pies. Y aunque amontonáramos jabón sobre nosotros y lejía, la mancha del pecado no iba a desaparecer. Amén. Entonces, Dios nos ha salvado, Dios nos ha dado esta salvación tan grande para que nosotros amemos a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque he aquí, dice el profeta Malaquías en el capítulo 4, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. No quedará nada. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso es que el profeta también decía que los cielos se enrollarían como un pergamino. Gloria a Dios, bendito Dice que Dios. la palabra de Dios dice que los elementos ardiendo serán deshechos, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ese día viene. Ese día, ¿cuándo va a venir? No lo sabemos. Si lo supiéramos, quizás muchos no estuviéramos aquí. Andaríamos allá afuera, disfrutando de los deleites, disfrutando de cuánta cosa este mundo nos ofrece. Y cuando ya estuviera por cumplirse ese día, viniéramos corriendo a la iglesia. Pero no sabemos el día, no sabemos la hora, ni aún, dijo Jesucristo, ni los ángeles, solo mi Padre que está en los cielos. Y Jesucristo, para muchos, y el Papa que está actualmente, lo dijo: la muerte de Jesucristo ha sido el peor fracaso de la historia. Escucha este hombre la blasfemia que está diciendo. Eso es una blasfemia. Y la muerte, dijo él, el Papa que está actual, Francisco, dijo que la muerte de Jesucristo en la cruz había sido la peor derrota de Dios, o el peor fracaso de Dios. Y multitudes lo siguen, multitudes van detrás de él y le besan la mano, se arrodillan delante de él, quieren estar cerca de él. Pero lo que no saben es que es un total engaño. Y Jesucristo
se ofreció voluntariamente. Se dejó golpear, se dejó escupir, se dejó maltratar, se dejó hacer como una oveja delante del trasquilador para darnos vida, para darnos salvación. Y en aquel día, cuando en el monte de los olivos dice que descenderá, así como la habéis visto ir, le dijo a aquellos jóvenes de vestiduras blancas, así como la habéis visto ir al cielo, así lo volveré nuevamente, en una nube de gloria, en una nube de poder. Y dice que sus pies tocarán el monte de los olivos, y el monte de los olivos se partirá en dos, quedará todo lo alto, se allanará, todo cerro será un solo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y entonces ahí será la batalla, la última de las batallas. Amén, de Armagedón. Y entonces Jesucristo aparecerá en las nubes. Vendrá en una nube de gloria, en una nube de poder, a destruir a sus enemigos. Amén. Y ahí destruirá a aquellos que han sido engañados, aquellos que han sido partícipes de este engaño, de cual el mundo está siendo engañado. Y Jesucristo le va a decir: ven, ven. Y allí dice que destruirá con el poder de su boca. Ahí destruirá a Satanás, destruirá a la serpiente antigua. Ahí va a destruir a aquellos grandes, los capitanes, los ejércitos que se van a reunir para destruir a Jerusalén. Dice que la sangre llegará hasta el freno de los caballos. Será una sola mortandad, será una sola destrucción. Amén. Ahí el Señor Jesucristo, y dice que invitará a las aves de rapiña, las aves de los cielos, vengan a comer carne de reyes, de capitanes, de príncipes, de los poderosos de la tierra. Vengan y aliméntense. Pero ya para ese entonces la iglesia ha volado con Cristo Jesús. Y en ese entonces ya está disfrutando de la boda del Cordero allá en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que nadie quiere quedarse. Nadie quiere pasar ese momento. Amén. Gloria a Dios, gloria a Así Dios, que, gloria a hermanos, Dios. Bendito Dios. aprovechemos esta oportunidad que Dios nos ha regalado. Aprovechemos este regalo que Dios nos ha brindado sin nosotros tener que pagar nada. Katy Rodríguez, ¿te gustaría en esta noche reconocer a Jesucristo Gloria a Dios, como tu bendito Señor y Dios, tu Salvador? alabado Señor, gracias Señor, bendito Dios, te amamos, Señor. Porque ya tienes uso de razón. Gracias, Señor, por la amiga, por la amiga. Ya sabes diferenciar entre lo bueno y lo malo. Señor, por cada uno de Ya la nosotros. conciencia Gracias, ya la tienes despierta. Ya sabes Señor. Toca el corazón. qué es lo bueno y qué es lo malo. Alienta esas cadenas. ¿Te gustaría pasar Si haya venido, Señor, escucha. una eternidad de sufrimiento, de castigo? ¿Te gustaría pasar una eternidad ardiendo en la llama de fuego? Pero esa es la verdad. Eso es lo que le toca a todo aquel que no ha creído, que no ha confesado que Jesucristo es su Señor y su Salvador. ¿Te gustaría recibir a Jesucristo en tu corazón? Reconocerlo, no tienes que hacer nada más. No tienes que pagar, no tienes que dar absolutamente nada, solamente despojarte de aquello que te detiene, de todo aquello que te impide, de todo aquello que viene a tu mente y te dice: yo no necesito hacer eso. El enemigo es astuto, el enemigo pone muchos pensamientos en la mente del ser humano y le dice: yo no necesito hacer eso. ¿O qué van a decir mis amigos de mí? Tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro, yo creo que no son muchas las cosas que tendrías que abandonar, porque has crecido en un hogar cristiano. Yo no sé qué es lo que te impide levantarte de esta silla y reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Te gustaría hacerlo en esta noche? Bueno, dice que no.
¿verdad? Esperamos que Dios le dé la oportunidad, así como cada uno de nosotros nos ha dado la oportunidad. Así es de que hasta aquí voy a llegar, ¿verdad? Esperando de que Dios, ¿verdad?, haya hablado a su vida, a mi vida ha hablado primeramente. Así es de que yo he compartido esto que Dios ha puesto en mi corazón con cada uno de ustedes. Así que sigamos adelante, sigamos luchando, no desmayemos, que Dios nos va a dar la victoria, Dios nos va a dar las fuerzas. Aunque pensemos que ya no tenemos fuerzas, aunque pensamos que estamos desmayando, la palabra del Señor dice que los muchachos se flaquean y caen, los jóvenes se cansan, se fatigan, pero los que esperan en Jehová levantarán alas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si estamos cansados, venimos delante de Él y le dice: ven a mí tal y como estés, trabajado y cargado, que yo te haré descansar. Si estamos enfermos, necesitamos ser sanos, el Señor viene y nos dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando estamos afligidos, Él nos consuela. Cuando estamos en desesperación, Él viene y nos salva en nuestras vidas. Sigamos adelante, sigamos caminando, sigamos viendo hacia adelante. No nos detengamos mirando hacia los lados. Porque si nos detenemos mirando hacia el lado, hermanos, los quedamos, fracasamos, nos vamos a entretener en cuántas cosas este mundo nos ofrece. Pero si miramos a Cristo, el blanco, el autor y consumador de nuestra fe, vamos a tener la victoria. Digámosle a Dios que nos dé la fuerza, la valentía de poder llegar y coronar nuestra carrera. Amén, porque esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Amén, y del que persevere hasta el fin. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta aquí llega mi tiempo. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hechos 2, 46, 47. Nuestro cuidado pastoral se enfoca en forjar creyentes en constante crecimiento espiritual, que conformen familias fortalecidas por su íntima relación con Dios, mientras evangelizan a los aún no alcanzados por Cristo y reciben con amor a aquellos hermanos que regresan a los pies del Señor. Comparte el Evangelio en fraternal compañerismo, orando por las necesidades, compartiendo la palabra y alabando a Dios de todo corazón.